Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por todas las cosas que provienen de ti. Pero sobre todo, por el regalo más grande que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias por esta reunión. Gracias por cada familia aquí representada. Lo que te pido, Padre de la Gloria, es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Toma control de esta reunión y necesito tu gracia para impartir tu palabra, para recibirla, entendiendo y creyendo que eres tú quien le das el crecimiento a la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay cosas escritas que muchas de ellas se nos hacen como más fácil de entender que otras. Por eso es que en todo momento, cuando se va a escudriñar las Sagradas Escrituras, debemos contar con el autor de estos 66 libros, que es el Espíritu Santo. Amén. Pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos dé la revelación que hay escrita en estas páginas. Lo que está escrito en estas páginas, porque si fuimos a la escuela y aprendimos a leer, pues vamos a leer la Biblia porque sabemos leer. Pero la interpretación tenemos que recibirla por revelación. Y recordando siempre que cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que entender que Dios tenía un plan, y es el mismo porque no cambia, ni el plan tampoco, desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan hay un propósito. Y ese propósito y ese plan, Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Por eso es que el que lee la carta de los Efesios va a notar que esa es una carta universal. Y ahí es donde Pablo habla del misterio que estaba escondido en Dios. ¿Cuál era el misterio que estaba escondido? Pues cuando leemos a Pablo escribiendo a la carta de los Efesios, vamos a entender que Dios se propuso en ese plan de reunir todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, reunir todas las cosas sobre una sola cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo Jesús. Por eso es que cuando comenzamos a leer desde Génesis, comenzamos a ver que Dios comienza a administrar su propio plan, usando en diferentes tiempos a diferentes personas, pero que el propósito sigue siendo el mismo. Por eso es que cuando Marco escribe, presenta a Cristo cuando comienza a predicar. ¿Y cómo fue que Marco lo presenta? Cristo diciendo: arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Bueno, tenemos que ir a Génesis 3:15. Ahí hay una promesa de parte de Dios. En esa promesa, ¿qué fue lo que Dios le dijo al diablo?
que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. O sea, la autoridad que Adán le transfiere a Satanás por desobedecer a Dios, Cristo la viene a recuperar. Pero en el Viejo Testamento usted no va a encontrar el nombre de Jesucristo como lo vemos en el Nuevo Pacto. En los escritos de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el Viejo Pacto, la ley, los profetas, los salmos, nos están hablando de Cristo, pero en tipo, sombra y figura. Hasta que llega la realidad de toda aquella sombra que es Cristo Jesús. Por eso es que en Juan 14:6 Jesucristo dice, ¿yo soy qué? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eh? Cristo es la realidad de todo. El plan de Dios y el propósito de Dios tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso cuando vamos a leer en el Viejo Pacto, hay cosas que, pero ¿cómo es posible esto, no? Si uno no tiene este entendimiento, pues le va a causar más problemas, más difícil entender las Escrituras. De que, repito, la ley, los profetas y los salmos hablaban de Cristo, pero en cuadros, figuras y símbolos. Cuando Cristo viene, Él es la realidad de aquella sombra. Eso es, por ejemplo, Malaquías presenta a Dios como el sol de justicia. Cristo, justicia de los siglos. Usted se va ahora, se para allí en el frente del portón, con este sol candente que está haciendo. Detrás de usted, ¿qué es lo que va a ver? Una sombra. Pero a medida que el tiempo sigue pasando y llega un momento en que usted está ubicado en el mismo medio del sol, ¿qué pasó con la sombra? No está, desapareció. El sol sigue alumbrando, pero usted está en el centro del sol, donde ni para adelante ni para atrás hay sombra. Ahora hay realidad. Nosotros estamos en la realidad que es Cristo Jesús. Nosotros no estamos para vivir de la sombra. Es más, hay una palabra fuerte que Cristo la dijo. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Aquí hay una escritura que hemos citado y estaremos citando siempre. Juan capítulo 3. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Un hombre venerado, reconocido por Israel, respetado. Cuando fue a Cristo de noche, donde le dijo, sabemos. O sea, él no dijo, yo sé. Parece que él había hablado con otros. Y otros estaban creyendo lo mismo que Nicodemo, porque él le dice, sabemos que has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces, no las puede hacer cualquiera por ahí, si no fuera enviado por Dios. Pero fíjense que Cristo le cambia el tema a Nicodemo. Cristo no le dijo, no, tú tienes razón, yo vengo de... No. Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero como yo después de viejo, él entendió eso literalmente. Nicodemo se creía que Cristo era un maestro más, que venía a enseñarles. Aunque Cristo es el maestro de los maestros, pero por cuanto Él es el maestro de los maestros y sabe dar clase a los discípulos, no le siguió la corriente del diálogo que le trajo este hombre, este maestro de la ley,
sino que le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso yo después de viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Lo entendió literalmente. Es un error. Entonces Cristo como que le habló un poquito más directo al tema. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, ese número 2 en la Biblia tiene mucho significado, tiene un significado bien importante. Dos nacimientos. Nacimiento físico, cuando nacimos del vientre de nuestra madre, pero ahora necesitamos un nacimiento espiritual. Y esto no es que tú pertenezcas a una religión, porque como ya hemos hablado, a la luz de las Escrituras, ninguna de las religiones que están establecidas a nivel mundial, pero ninguna, están en el diseño de Dios. Ninguna, llámese como se llame. Esos son inventos humanos. Y este nuevo nacimiento que Cristo le habla a Nicodemo es que cuando usted estudia la Biblia, vamos a ver que nosotros teníamos una naturaleza adámica. Esa naturaleza adámica, Dios no la quiere arreglar. Él la eliminó. ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz? Si creemos eso, tenemos que creer, porque la Biblia le llama a esta vieja naturaleza el viejo hombre. En Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Juntamente con él fuimos sepultados, pero juntamente con él fuimos ¿qué? Resucitados. ¿Y dónde está Cristo ahora después que resucitó? A la diestra del Padre. Pero en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo dice que Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, que al recibir la nueva naturaleza, que esto lo habla Pedro, que por medio de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, era para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es algo maravilloso, de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo viene Dios a ser morada en el hombre? Dios es espíritu. Pues por medio del espíritu, por los méritos de Jesucristo, Dios ha logrado cumplir el anhelo que había desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Si Dios es espíritu, Dios no puede morar en una mata de plátano, ni en un animal. A Dios le plació crear al hombre para que fuera su morada. Por eso es que nosotros somos alma y cuerpo. ¿Pero y qué más? En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, o sea, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, Dios, cuando sopla en el primer hombre, Él lo creó en un ámbito espiritual, pero le dio forma usando polvo de la tierra. Cuando le dio la forma, dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida, fue el primer hombre, un alma viviente. O sea que si usted no está seguro de que Dios creó al espíritu humano dentro de nosotros, léase, yo le aconsejo que lea a Zacarías capítulo 12. Y ahí dice el profeta, Dios que creó los cielos y la tierra y creó al espíritu del hombre. ¿Cuándo Dios lo creó? Por medio de aquel soplar. Sopló aliento de vida. Pero ¿qué pasa? Que por causa de la desobediencia de Adán,
el espíritu, que era donde Dios podía tener comunión con el hombre, porque Dios es espíritu, quedó entenebrecido. ¿Por causa de qué? Del pecado. Porque Adán, para poder cumplir lo que Dios le dijo antes de ponerlo en el huerto del Edén, que era que se multiplicara, llenaran la tierra, la fructificaran, iba a tomar dominio de todo lo que Dios había creado, autoridad delegada de parte de Dios a este hombre. Pero para Adán poder cumplir el propósito de Dios, cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero allí en el medio del huerto había un árbol que se llamaba ¿cómo? El árbol de la vida. Adán fue un alma viviente, pero cuando fue puesto en el Edén, en el huerto del Edén, Adán no tenía la vida eterna. La vida eterna él lo hubiese tenido si hubiese comido del árbol de la vida, que no era otra cosa porque ese árbol representaba ¿a quién? A Dios mismo. O sea, Dios quería que Adán decidiera para que Dios, todo lo que está fuera de usted, el alimento, y usted se lo come, ¿para dónde va? Para dentro de uno. Pues entonces Dios quería morar dentro del hombre, y ahí es donde Adán falla, porque en vez de comer de ese árbol que representa la vida eterna, comió del árbol prohibido. La mujer fue engañada, le dio a Adán. Por eso es que dice que en Adán todos morimos. Y esa muerte que Dios le dijo a Adán no fue la física, fue la muerte espiritual. Ahora Adán y Eva, que estaban en el huerto desnudos y no se abochornaban, ¿por qué? Antes de desobedecer a Dios, ellos tenían una vestimenta, pero ¿cuál era? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso es que lo que Adán perdió, Cristo lo viene a recuperar, y por eso es que en Colosenses dice, es Cristo en vosotros. ¿La esperanza de qué? De gloria. Cuando Cristo regrese y nosotros nos unamos con Él, vamos a recibir un cuerpo como glorificado como el que tiene Cristo. Ya no tienes que ir a comprar Reebok, ni a Plaza Las Américas a comprar ropa ni zapatos, porque vamos a estar vestidos ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque en Cristo es que Él es la imagen visible del Dios invisible. Como dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio y el verso 14, que dice que aquel verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. ¿Y vimos qué? Su gloria, gloria como la del unigénito. Wow. Si usted lee la oración que Cristo hizo en Juan capítulo 17, Cristo le dice al Padre, Padre, Él quería volver ¿a dónde? Aquella gloria que yo estuve contigo. Volver a ese sitio. Hermano, ahí es donde Dios nos tiene en Cristo, porque Adán para Dios representaba toda la raza humana. Pero ahora el representante de la nueva raza es Cristo Jesús, de la nueva humanidad, de la nueva criatura es Cristo Jesús. Si nosotros no entendemos esto, pues se nos va a hacer un poquito más difícil entender las escrituras. Las escrituras. Recuerden siempre que el propósito de Dios tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Y cómo Dios ha llevado ese plan. Él es el propio mayordomo de su plan. Él es el que lo lleva a cabo. Por eso hay personajes en la Biblia que en diferentes tiempos Dios los usó
El plan de Abraham, de Dios para con Abraham, no era el mismo plan que Dios tenía con Noé. ¿Verdad que no? ¿Cuál era el plan de Dios con Noé? De preparar el arca, porque Dios iba a enviar un diluvio de 40 días, 40 noches. Ministramos aquí esa palabra. La verdad presente para Noé era esa, era el arca. Noé obedecía a Dios, ¿el diluvio vino o no vino? ¿Cuál fue el resultado? Que él, junto a su familia, 8 en total, fueron salvos. No llovía. ¿Y qué hacía la gente? Este hombre está loco. Eso de que va a llover. ¿Ah? Pero Noé no se dejó llevar por las circunstancias que le rodeaban. Él se dejó llevar por lo que Dios le dijo. Eso es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es creer lo que Dios dice. No importa el entorno en el cual yo estoy. Ni usted. Si Dios dice esto, bueno, pues Dios lo dijo, yo lo creo, punto. Y si me da una orden, pues la obedezco porque fue Dios que me mandó. ¿Entiendes? Y Dios sigue bregando con la raza creada, pero todos le fallan, y por eso es que cuando en el capítulo 6 de Génesis Dios dice: no va a contentar mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Ahí aparece la palabra carne por primera vez en la Biblia. Entonces ahí es donde Dios procede con los llamados. Él no llamó a muchos. Llamó a un hombre que Dios había elegido, que era un hacedor de ídolos y era un idólatra, llamado Abraham. Dios lo llamó, lo elige y lo llama. Recuerden que ninguno de nosotros elegimos a Dios. Es Dios quien nos eligió. Es más, Pablo en Efesios 1 dice que Dios nos hizo aceptos. O sea, nos aceptó en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que ustedes no me verán a mí haciendo un llamado. Ven y acepta a Cristo. ¿Cuándo quieren aceptar a Cristo? Lo que yo tengo que enseñar es que Dios es el que nos ha aceptado. Cristo le dijo a sus discípulos, que luego los llamó apóstoles: ustedes no me eligieron a mí. Cuidado, yo los he elegido a ustedes. Cuando usted lee la oración de Cristo en Juan 17, Cristo le dice al Padre: Padre, los que tú me diste estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Tú me los diste. Yo los he guardado hasta el final. Ahora yo te pido, porque la hora le estaba llegando. Cristo le pide al Padre que los guarde en su nombre. Y no solamente a los discípulos que estaban al lado de Cristo, a los apóstoles, sino que también oro y te pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí nos incluyó a nosotros. Estamos incluidos ahí nosotros. Amén. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas: porque cuando ustedes conocieron a Dios, que cambiaron de los ídolos muertos al Dios vivo, y conocieron a Dios, avanzó y aclaró y dijo, o mejor dicho, que ustedes fueron conocidos por Dios. ¿Cuándo? El día que yo pasé al frente y alcé la mano. La Biblia me dice que desde antes de la fundación del mundo. En Efesios, esa carta está tremenda. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos veía en Cristo. Lo que pasa es que por la desobediencia de Adán, como Adán nos representaba, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos quiere llevar otra vez a lo que Adán perdió, a la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén. ¿Qué pasa? Dios sigue usando a hombres. Vino luego después de Abraham, que
la nación que Dios le prometió a Abraham. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, que Abraham dijo, pero que le cambié el nombre, yo padre de muchedumbre, pero sí, ya yo estoy entrado en edad, mi esposa es estéril. Y cuando Cristo le dijo, ven a casar fuera, lo sacó fuera de la tienda y le dijo, mira el cielo, parece que era de noche. Mira a ver si puedes contar las estrellas de los cielos. Imposible. Bueno, pues así será tu descendencia. Pero también le habló de una descendencia que iba a ser como la arena del mar. ¿Dónde está la arena? ¿A la orilla de qué? Del mar. Proféticamente, ¿qué tipifica el mar? El mundo. El mundo. Si lo quiere entender un poquito más, le hace el profeta Daniel y el libro Apocalipsis. El mar, que nos vamos a la orilla, ay, qué rica esta agüita. Ah, qué rica esta agüita, pero siga buscando profundidad. Siga buscando profundidad para que usted vea el peligro que hay ahí dentro. ¿Ah? Así es el mundo. Nos acaricia con cosas buenas, maravillosas. Pero a medida que usted y yo seguimos profundizando, hay peligro. Hay peligro. Quiere decir que de Abraham salen dos líneas de descendencia. Una fue en Sara, que es como las estrellas del cielo. Y la otra es en Agar, que era la esclava. Y Agar representa al pacto de la ley, representa al monte Sinaí, a la Jerusalén actual. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, que da hijos para esclavitud. Sara representa a la Jerusalén celestial, a la cual nosotros pertenecemos. Mire, en cierta ocasión Pablo le dio a los corintios que le soportaran la locura de él, porque él hablaba como loco, lo trataban como loco. Le dijeron, Pablo, tú estás loco. Y le dijo a los corintios, pues soportarme esta locura. Si nosotros hoy decimos, si alguien me pregunta a mí, ¿por qué tú no votas? Yo, bueno, porque si yo voto, estoy comiendo fraude. ¿Pero por qué? Porque yo no soy de aquí. Yo estoy en este mundo, pero no soy del mundo. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nosotros somos la descendencia celestial, que lo podemos proclamar por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y el que no entiende esto, ¿qué nos va a decir? Este está loco. Estamos en el mundo con un propósito, pero no somos del mundo. Estamos llamados a ser ¿qué? La luz del mundo, la sal de la tierra. Lo que pasa es que a esa sal, pues, el hombre le ha puesto muchos nombres. Está la sal pentecostal, los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos, asambleas de Dios, los presbiterianos. Y son inventos humanos. Una de las cosas para lo cual la sal sirve es para preservar. ¿Ok? Las hermanas que cocinan, que quieren que un bistecito, una chuleta, qué sé yo, no es para hoy, es para mañana, pues la adoban. Eso tiene sal, las preserva. Nosotros tenemos que preservar la sana doctrina. Tenemos que vivirla y predicarla. Preservarla, donde cuando la iglesia comenzó a predicar de Pentecostés en adelante, si ustedes se leen la historia de los primeros mártires, no fueron 100 los que murieron por defender, mantenerse firme y creyendo y predicando el evangelio verdadero, el evangelio del reino de los cielos. No fueron pocos los que murieron. Roma tiene que darle mucha cuenta a Dios. Y por cuántos y cómo murieron. Pero ellos murieron
creyendo que lo que estaban predicando era verdad. Y pudieron morir porque no tenían la mirada puesta en lo terrenal, en las cosas que se ven. El andar de la iglesia tiene que ser no por vista, sino por fe. Lo que le dijo Pablo a los Corintios, nos dice a nosotros hoy. No caminamos por vista, sino por fe. No mirando y no creyendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son ¿qué? Temporeras, pero las que no se ven son eternas. Y al nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, o Dios por medio de su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ahí ya estamos siendo participantes de la naturaleza divina. Y después que la nación que sale de los lomos de Abraham, ahí la tenemos con 12 patriarcas. Luego vino, cuando Moisés muere, viene Josué. Luego vino la época de los jueces. Y Samuel fue el último sacerdote, el último juez, y fue profeta también. Cuando el pueblo vio que los hijos de Samuel no andaban correctamente, fueron donde Samuel y le dijeron: queremos que nos pongas un rey, como lo tienen las demás naciones. Samuel sabía del error que estaba cometiendo ese pueblo. Se tiró al piso a orar y Dios le dijo: levántate, porque no te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. Hermano, esa palabra de rey, ese título, reinado, tanta importancia que tiene. ¿Cómo es que se presenta Cristo hoy a la gente? Como el Salvador. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cristo fue Salvador cuando estuvo en la cruz, murió por todo el mundo y allí pagó el precio por toda la humanidad. No está en la cruz. Fue puesto en una tumba y al tercer día, a las 72 horas, según el calendario judío, se cumplió lo que él había dicho: voy a resucitar. Fue ascendido a los cielos. ¿Qué dice Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2? Que allí recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor, o sea, el que sabe, el que manda y el que puede. Entonces hoy se recibe a Cristo como el Salvador, pero entonces la gente sigue viviendo como le da la gana. Si usted lee el libro de los jueces, usted va a encontrar que la historia se repite. Ahí hay dos versículos clave. En el capítulo 17, en el último versículo del libro, dice: y en aquellos tiempos, por cuanto no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. La historia se repite, hermano. Hoy cada cual está viviendo pastores, evangelistas por imaginación. Porque Jesucristo es el Salvador, pero es el Señor de tu vida. Él es el que manda en tu vida. Porque estás haciendo cosas que Él no ha mandado a hacer. Lucas 6:46, Jesús dijo: oye, tú que me llamas Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Entonces, en esto tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que presentar a Cristo desde la cruz. Amén. ¿Por qué fue a la cruz? Se cumplió Isaías 53. Y no fueron los romanos que lo mataron, no fueron los gentiles, no fueron los religiosos, no. Léase Isaías 53, para que podamos entender a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted lee Isaías 53, dice que fue Dios, el Padre, quien lo dispuso
para que pasara lo que le pasó. A las 12 del día se cumplió Isaías 53, verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Cristo es el Salvador de la humanidad, como dice Juan. No solamente que murió por nuestros pecados, sino que murió por los de todo el mundo. Ahora el que quiera ser salvo tiene que creer. Creer y someterse al señorío de Cristo. Pero Cristo resucitó, Él está sentado a la diestra, está en el trono. Y juntamente con Él nos sentó. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Los adventistas están guardando el séptimo día, que no es el séptimo día de Dios, sino el séptimo día del calendario gregoriano. ¿Ok? Pero cuando Dios creó todas las cosas, dejó al hombre para lo último. Y cuando en el sexto día creó a Adán, que sopló en el aliento de vida, Adán no participó de la creación de Dios y en la creación de Dios. Él fue creado por Dios. O sea, cuando Adán recibe conocimiento, Adán no tiene otra alternativa que disfrutar lo que ya Dios le tenía. Quiere decir que el séptimo día de Dios fue el primero para Adán. Adán entró en el reposo de Dios porque todo lo tenía. Todo lo que el hombre necesita ahora para estar en paz con Dios, tenemos que llevarlo a la cruz y que vea a Cristo ahí, porque todo lo que había que hacer por nosotros está hecho. Hecho está. Nosotros estamos llamados a creer eso. No es que Dios va a hacer algo, no, es que ya Dios lo hizo. Y después que Dios lo hizo, que resucitó a su Hijo Jesucristo, entonces ahí vienen las buenas noticias. Ahí viene el Evangelio. Ahí viene el llamado de Dios a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. Quiere decir que el estar sentado juntamente con Cristo, nosotros tenemos que estar en el verdadero reposo de Dios que habla la carta de Hebreos en el capítulo 4. Es que para nuestra salvación, lo que había que hacer, hecho está. Amén. ¿Quién lo hizo? Yo, no, Cristo. Y a eso yo ni le puedo añadir, ni le puedo quitar. ¿Ok? Después que Dios le puso este rey que ellos pidieron, eligieron a Saúl. Ese rey fue el primer rey de Israel. Pero recuerden que quien eligió ese rey no fue Dios, fue el pueblo. ¿Ok? Dios le advirtió a ese pueblo todo lo que le iba a pasar, que no era nada de bueno. Entonces, cuando Saúl desobedece, aquí es donde aparece una palabra que nos puede dar un poco de trabajo para interpretar. Yo voy a leer en 1 de Samuel capítulo 13. Y voy a leer del verso 13 en adelante. Esto fue cuando Saúl desobedeció el mandato de Dios a través de Samuel. ¿Ok? Si lo quieren ver completo, pues en su casa lea el capítulo 13. Es más, yo le aconsejo que lea todo el libro de Samuel, el primero y el segundo también. Porque a veces malo no nos va a hacer bien interpretar la Biblia en un solo versículo. Así no es que la Biblia se interpreta, ella misma se interpreta. Por eso es que tenemos que correr a veces para adelante y para atrás en las Sagradas Escrituras. Y aquí, después que Saúl desobedece, verso 13 dice Samuel: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, verso 14, mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre Israel, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Si usted sigue leyendo ahí, usted va a encontrar que ese varón que ya Dios había elegido, que era un varón conforme al corazón de Dios, usted va a encontrar, si sigue leyendo, que ese varón fue David. Entonces, cuando muchos leen la historia de David y la leen completa, va a encontrar que David llegó un momento en que su debilidad en la carne cometió adulterio. Él fue el cerebro intelectual de la muerte de Urías. ¿Por qué? Porque él vio a esa mujer que se estaba bañando, estaba desnuda, y él la vio y la deseó. Y como el pueblo de Israel tiene entendido que cuando un rey dice una palabra, da una orden, es para los que están bajo ese reinado, no tienen de otra sino que cumplir. Por esto, este tema de un rey y del reinado, nosotros tenemos que profundizar en ese tema, la importancia que eso tiene. La importancia que eso tiene. David, después que fue proclamado rey, cometió esos pecados cuando él le quiso edificar el templo de Dios. Dios lo detuvo y le dijo que él no podía edificar el templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Eran muchos los que él había matado ya. Era un hombre guerrero. Ahí es donde viene la promesa de Dios y le dice a David que él no le iba a edificar casa a Dios, sino que un hijo de él era quien le iba a edificar y que iba a salir de sus lomos y que le iba a confirmar el reino a ese hijo, y ese reino iba a ser confirmado por Dios, un reino eterno. David lo que recibió de parte de Dios fue los planos del templo, que si usted lee a los libros de Crónicas, y usted va a ver que David le entregó los planos a su hijo Salomón. Pero cuando Dios hace la promesa, no se está refiriendo a Salomón, porque Salomón murió y Dios promete un reino que es eterno, permanente. Salomón murió, el templo fue destruido. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Dios? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, aquí hay algo que cuando Dios le dice a Samuel que fuera a la casa de Elí. Elí era nieto de Ruth y de Booz,
que fuera a la casa de Elí, porque allí estaba el varón a quien él había designado por rey de Israel, que era un hombre conforme a su corazón. Entonces esa palabra para lo que hizo David conforme al corazón de Dios. Entonces uno puede pasar trabajo para entender eso. ¿Sí o sí? Ahora, si es conforme al corazón de Dios, yo tengo entonces que comenzarán las escrituras a ver cómo las escrituras me presentan a mí el corazón de Dios. Y aquí hay una palabra que obligatoriamente para la cultura de este pueblo tenemos que relacionarla inmediatamente con pastor. Y esa palabra es oveja. El pueblo de Dios era un pueblo agrícola, era nómada, hasta que llegó a las tierras de Israel. Y ellos criaban ovejas. La oveja es rica en la carne que da, pero también ¿qué más da? Leche y lana. Y lana. En esta cultura habían pastores que las ovejas eran propiedad de ese pastor que las cuidaba. Pero habían pastores que eran ricos, como Abraham, Lot. Ellos tenían pastores al cuidado de los rebaños y esos pastores eran asalariados. Trabajaban por esto, ¿ok? Y ese pastor que es asalariado, si veía venir al león o a un oso, ellos sabían que cogían peligro, que se fastidia la oveja, pero yo voy a salvar mi vida. Porque esa oveja no era de él, era de otro. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, en su predicación, Cristo dice, lo dice bien claro, que el asalariado, el pastor asalariado, del cual no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Que huye. ¿Por qué? Porque Cristo se está presentando como el verdadero pastor. Menciona al pueblo de Israel que son ovejas de él. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me es necesario traerlas, buscarlas. Esas otras ovejas que no pertenecíamos al redil, somos nosotros los gentiles. Pero ahora no hay dos rebaños después que Cristo murió. En Efesios capítulo 2 dice que en la cruz Jesucristo de ambos pueblos, ¿cuánto hizo? Uno solo. Para de ambos pueblos hacer un solo y nuevo hombre. Tan claro que está eso ahí. Un nuevo y solo hombre. Uno. Juan capítulo 10. Padre, que ellos sean ¿cuántos? Uno. Como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí. Quiere decir que nosotros somos del uno. Entonces, te pregunta, ¿el pueblo de Dios está dividido, sí o no? Todo el mundo me dice que sí. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que tiene dividido al pueblo de Dios? ¿Cuál es el resultado de eso? Las religiones, las sectas religiosas. Y si usted no me quiere creer a mí, léase 1 Corintios capítulo 3. Cuando le vinieron a traer la noticia a Pablo. ¿Ah?
esa iglesia se dividió en grupos, porque unos decían, yo soy de Pablo, otros no, yo soy de Cloé, el otro, yo soy de Cefa, el otro, yo soy de Apolo. Y cuando Pablo los enfrentó, le dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Morí yo por ustedes en la cruz. Y por actuar así, Pablo le dijo, a ustedes yo no le puedo hablar como espirituales, tengo que hablarle como a niños, tengo que hablarle como a carnales, por causa de la división. Quiere decir que el que fomenta la división es un carnal. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en la escritura ahí, y doy la cita para que la busquen. Porque yo sé que hay pastores que ven estos videos. Que la busquen. Él siguió hablando y le dijo, es más, tengo que hablarle como a hombres. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Tengo que hablarle como a gente que no se ha convertido. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, a mí no me va a dar tiempo para que quede todo el mensaje grabado, pero seguimos este domingo. Porque nosotros tenemos que entender bíblicamente que Jesucristo no viene a buscar cualquier cosa. Yo le traigo una palabra aquí que está en Efesios 5. ¿Cuál es la iglesia que se va a encontrar con el Señor? Es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Es la que Él va a tomar. Él se viene a buscar Él mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué cuando Saulo va a Damasco a perseguir a los cristianos y Cristo se le aparece, le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los creyentes, a los que invocaban el nombre de Cristo. ¿Y por qué Cristo le dice, ¿por qué me persigue? Lo que quiere decir, ahí fue que Pablo comenzó a recibir revelación de lo que es Cristo y la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 y verso 25 lo dice. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Escuche esto. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense que yo esta mañana saliera para acá, para esta reunión, pero que fuera la cabeza nada más. Ustedes llegan aquí y vieron la cabeza. No, ustedes están viendo la cabeza y el cuerpo, porque la cabeza y el cuerpo es Víctor. Es Víctor. Este cuerpo tiene muchos miembros, así también Cristo. 1 Corintios, capítulo 12. Estamos viviendo, voy a continuar sobre el varón conforme al corazón de Dios en la próxima reunión, pero voy a terminar con esto. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la Odisea. Ahí están los 7 mensajes. Si usted lee Isaías capítulo 4 y verso 1, dice, habrán 7 mujeres que echarán manos del manto de un judío y le dirán, quita nuestro oprobio. Nosotros vestiremos nuestras vestimentas. O sea, de eso nos encargamos nosotros. Vamos a comer. O sea, no tienes que... Lo único que te pedimos es que nos dejes llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, que de lo demás nos encargamos nosotros. Lea, eso está ahí en Isaías 4.1. Ahí están los 7 mensajes de la iglesia. Estamos viviendo la época de la Odisea. ¿Qué significa la palabra la Odisea? La palabra la Odisea significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo. Y en el cuerpo de Cristo no se admiten opiniones, Él no las va a admitir, ni las va a permitir, ni tampoco ideas humanas.
estamos para someternos a lo que Él tiene establecido, entonces sí. Y por eso es que esa iglesia es iglesia, pero le dice al ángel, tú dices que eres rico, te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada. Pero déjame decirte algo, tú eres un pobre desventurado. Tú estás ciego. Porque cuando el Señor aconseja al pastor de esa iglesia, le dice que compre colirio para que, el colirio era lo que se usaba para la enfermedad de la oftalmía, creo que se llamaba, algo así, que era una ceguera en los ojos, y el colirio se lo ponían para sanar esa enfermedad. Pues esta iglesia perdió la visión espiritual. Hermano, eso es lo que está pasando hoy en día. Hay iglesias que están funcionando, pero bajo el nicolaísmo, no bajo la visión que tuvo Pablo, que cuando fue a presentar defensa frente al rey Agripa, le dijo, yo no fui reverde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pablo? Que fue celestial. De Cristo y la iglesia. Por eso es que él es constituido apóstol para nosotros los gentiles, y por eso es que usted en el Nuevo Testamento, usted encuentra que el más que escribe a la iglesia es Pablo, 13 cartas. Y si fue él el que escribió la carta de los hebreos, pues son 14. Y Pablo de lo que habla es de Cristo y la iglesia. Que la iglesia no es hecha de bloques, ni de madera, ni de ladrillo, es de hombres y mujeres que se han convertido a Cristo. ¿Ah? Y de esta humanidad estamos sobre el fundamento que es Cristo, pero el material de la edificación de nuestras vidas no es madera, no es heno, ni hojarasca. Es oro, es plata y piedras preciosas. El oro está relacionada con el rey, y Cristo es el rey de reyes y señor de señores. La plata, tenemos ese fundamento que es Cristo, porque Él fue vendido por 30 monedas de plata, y con su sangre preciosa Él ganó nuestra redención. Derramó su sangre para el perdón y redención, o para redención y perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Y las piedras vivas, bueno, es lo que dijo Pedro, que Cristo es la piedra del ángulo, es la piedra viva, es la roca, y nosotros como piedras vivas, no muertas. ¿Por qué vivas? Porque tenemos la vida que es Cristo Jesús. Este es el proceso que estamos teniendo, hermanos. Dios nos ha sacado de la Odisea, a todos nosotros, a todos, porque estábamos en diferentes sectas religiosas. Nos ha sacado, no para formar una religión más, para ser transformados con la palabra de Dios, que es la que Él está llevando a cabo para conformarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Si Cristo es la piedra viva, Él es la roca inconmovible, el edificio de Dios tiene que ser un edificio monolítico, del mismo material. ¿No lo crees? Pues léase Romanos capítulo 8 y verso 29. El propósito de Dios con nosotros en ese proceso de transformación, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo bueno de esto es que el que nos llamó, Él mismo lo está haciendo. Amén. Nosotros estamos llamados a creerle a Él. Amén. Amén. Estamos llamados a creerle. Y Dios está llamando, como en Efesios. Mire, esa iglesia, pero ¿dónde está Cristo? Cuando vemos a Cristo, Él está afuera y está tocando a la puerta. Y dice, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Cenaré con Él y Él conmigo.
¿Qué puerta es la que hay que abrir ahí para que Cristo entre? Según Hechos 14, la puerta de la fe. Esa era una iglesia sin fe, porque estaba caminando por lo que veía, por lo que podía alcanzar, por lo que habían alcanzado materialmente. Es lo que está pasando hoy, hermano. Hay un evangelio que le está enseñando a los hermanos a buscar de abajo, de abajo, de abajo. Y Dios ni está prometido, Dios no está prometido, no hay promesa de parte de Dios en el nuevo pacto. Es para que usted tenga un cajo del año. Ahí dieron un anuncio, lo vi ayer, de un pastor que llamó a una hermana que no fue a la congregación, que el pastor le mandaba razón que le mandara el diezmo porque tenía que pagar la guagua RAV4 que Dios le había regalado. Bueno, pues si Dios te la regaló, entonces tú no tienes que pagarla. Entonces, la Biblia dice que por causa de mucho el camino de la verdad será vituperado, blasfemado. Hermano, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahí hay un pollo de sinvergüenza que lo que están dando es show. Y mensajes de motivación. Cuando usted coge a Cristo, mire, en Lucas 12, el Señor le dice a los discípulos, no se preocupen, manada pequeña. Ellos eran poquitos. Cristo le dijo, no se preocupen, que son pocos. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero no lo dejó ahí. No lo dejó ahí. Le dijo, vendan todo lo que poseen y denlo a los pobres y hagan tesoros en el cielo. Y ahora aquí la mayor parte de los pastores es dame, que Dios, mientras más tú des, más te va a dar Dios. Eso es invento humano, no nos dejemos engañar ya, basta ya. Y esto hay que denunciarlo. Al que le esté malo, pues, que compre un perro. Bueno, la paz de Dios es con todos, nos vemos el domingo, si Dios lo permite, a la misma hora y en el mismo lugar.